Muy buenos días, mi nombre es Catherine Ortiz y junto a mi compañera Angélica Martínez les estaremos hablando acerca del empirismo y sus principales precursores. Concepto del empirismo. El empirismo es la idea de que todo el conocimiento válido ha de tener su origen en o ser puesto a prueba por las experiencias mundanas. Y esto significa experiencia sensorial, las cuales son ver, oír, tocar, saborear y oler, con la ayuda de instrumentos, los cuales son telescopio, microscopio, etc. En sí, instrumentos científicos, los cuales aumentan el alcance y potencia de la observación. Algunos de los principales precursores destacados en esta corriente fueron John Locke, George Berkeley y David Hume. Los empiristas en sí niegan completamente la existencia de las ideas innatas y afirman que el origen de todo conocimiento se encuentra en la experiencia. También afirman que la experiencia puede ser de dos tipos, externa e interna. John Locke nació en Somerset en el año 1632. Fue un estudiante de la Universidad de Oxford. Aquí obtuvo su licenciatura y maestría, y luego de esto fue a por el título de medicina. Principales contribuciones. Locke tuvo importantes contribuciones en otra área de la filosofía general, como fue su ensayo sobre el entendimiento humano, los cuales son un clásico del empirismo. Los filósofos de la Ilustración del siglo XVIII lo compararon con Isaac Newton. Voltaire llamó a Locke un Hércules metafísico. Una de las razones más importantes por la cual Locke era tan alabado era porque la filosofía para ese entonces se encontraba regida por la corriente filosófica del racionalismo y la epistemología. Y Locke fue uno de los primeros precursores o contribuidores que igualaron la balanza de la filosofía hacia el empirismo. En Francia, bajo el mando de Voltaire, se encontraban los filósofos leales a Descartes, y en Inglaterra se encontraban los platónicos de Cambridge. Estos eran los leales y fieles de Ralph, quienes subieron el listón del racionalismo. La contribución de John Locke hacia el empirismo impulsó a Leibniz, quien estaba inclinado hacia el racionalismo, a escribir una crítica a Locke en sus nuevos ensayos sobre el entendimiento humano y constituyó el referencia inmediato del pensamiento filosófico de George Berkeley y David Hume, quienes forman, junto con Locke, la tríada del empírico británico, muy influyente en gran parte de la filosofía posterior. La defensa del empirismo. Locke formó parte de la Royal Society, asociación en la cual cuyos miembros estaban interesados en la cuestión de cómo se alcanzaba óptimamente el conocimiento. Estos compañeros de Locke en general no alcanzaron ni la solución cartesiana ni el enfoque racionalista y querían ver la justificación teórica de los métodos empíricos que utilizaron en su investigación. Locke sugiere escribir un ensayo sobre esto para probar nuestra capacidad para aprender qué temas podemos y no podemos entender, certeza, alcance y confianza, grado de opinión, acuerdo y contexto. La misión terminó en 20 años. Esto se debe en parte a su ajetreada vida política, pero en parte al tamaño y la dificultad de la misión. Racionalismo versus empirismo. La versión de Cambridge del racionalismo platónico se basa en ideas innatas, la creencia de que sabemos muchas cosas de forma innata, incluidas las verdades básicas sobre la lógica, la moralidad y Dios, se lo atribuyen a Platón. Es decir, creemos que la experiencia no nos conducirá a las verdades últimas, sino solo a una percepción incompleta e intemporal de las cosas. Esta idea contrasta fuertemente con la obsesión de los empiristas con la experiencia en lugar del conocimiento. Por esto, el ensayo de Locke comienza con una impugnación de la doctrina de las ideas innatas en el libro número 1. Por esta razón, los libros restantes del 2 al 4 tratan de la experiencia y de cómo ésta germina el conocimiento. El gran argumento de Locke. Todos conocemos, o al menos conocemos, los grandes argumentos de ideas tales como todo es idéntico a sí mismo, nada se contradice a sí mismo, y el todo es mayor que sus partes. Locke señala que esto no es cierto, que hay innumerables casos en los que la gente no ha pensado en tales temas. Las ideas de imposibilidad e identidad están ausentes en la mente de los niños y en la de muchos adultos, incluso si, al no presionarlo, asiente a la idea que se le ha impuesto que es imposible que sea algo y que no sea al mismo tiempo. Locke entiende por idea. Locke entiende que las ideas son todo aquello con lo que se preocupa la mente cuando piensa. Las ideas vienen de la experiencia y a su vez estas toman la forma de sensación y de la reflexión. La sensación son todos los sentidos, tanto el gusto, el tacto, la vista, oído y olfato.
La reflexión son las experiencias de la operación interna que posee nuestra mente, que recuerda, compara, infiere, etc. Locke postulaba que las ideas solo pueden tener dos formas, sencillas o complejas. Las ideas sencillas son esas que la mente puede percibir de manera pasiva, como los colores o el gusto, y las ideas complejas son aquellas que reflejan las cosas de nuestro alrededor, su propiedad y su relación con otras cosas. Estas son una derivación de cómo disponemos nuestra idea a lo largo de nuestra experiencia. Las ideas se encuentran en la conciencia y representan algo que no son de ellas mismas. Por ejemplo, el caso de las ideas sensoriales son esas que representan cosas que hay afuera de la mente, como los árboles. Podemos ver que estos se encuentran en el exterior, pero tenemos la idea del árbol en nuestra mente. John Locke tenía la creencia de que la percepción nos otorga suficientes pruebas para saber cómo son las cosas realmente. Distinguía entre la cualidad primaria de las cosas de las que decía que son inseparables del cuerpo, de tal modo que nuestra percepción de ellas nos dicen cómo son, y las cualidades secundarias que son las cosas que parecen tener como consecuencia del modo en que nuestros órganos sensoriales interactúan con ellas. Las propiedades más importantes son la flexibilidad, la forma, el movimiento, la comodidad, el volumen y la estabilidad. Las cosas materiales siempre la tienen. Si rompen un trozo de madera, un trozo más pequeño, ese trozo de madera siempre tendrá esa propiedad. La segunda parte del ensayo. En la segunda parte del ensayo, Locke presentó el tema de la cuestión de la identidad personal. En épocas de Locke y durante siglos antes, se daba por sentado que poseemos un alma inmortal que permanece invariable mientras atraviesa los cambios meramente accidentales y relativamente pocos importantes que sufren nuestro cuerpo mientras circunstancias y que sobreviven a la muerte del cuerpo. Por ello se pensaba que era el alma y no el cuerpo la que transportaba a la persona. Esto implica que una persona y un ser humano no eran la misma cosa, una idea que Locke aceptaba. George Berkeley nació en el año 1685 y murió en el año 1753. Fue un filósofo irlandés conocido por su filosofía del idealismo subjetivo, también llamada inmaterialismo. Su filosofía sostiene que no existen objetos materiales independientes de la mente y que todo lo que experimentamos en el mundo es solo una construcción mental. Según Berkeley, la materia es solo una idea en nuestras mentes y no tiene existencia independiente. En lugar de eso, todo lo que experimentamos en el mundo es una percepción mental. Según él, los objetos físicos no son más que conjuntos de ideas y sensaciones que percibimos y no existen fuera de nuestras mentes. Además, Berkeley creía que Dios es el garante de la existencia del mundo y que todo lo que experimentamos es parte de la mente de Dios. Según esta visión, las cosas en el mundo solo existen porque Dios las percibe. El objetivo de Berkeley, cuando exponía esto, era refutar dos tipos de escepticismo. Uno es el escepticismo epistemológico, que asegura que no podemos conocer la verdadera naturaleza de las cosas debido a las contingencias de percepción y psicológicas que nos obligan a distinguir apariencia de realidad, de tal modo que ésta se esconde tras aquella, con lo que el conocimiento de ella es como mínimo problemático y, en el peor de los casos, imposible. El otro es el escepticismo teológico, que Berkeley llamaba ateísmo, y que en su visión de las cosas comprendía no solo la refutación de la existencia de una deidad, sino también el deísmo, la idea de que, aunque el universo puede haber sido creado por una deidad, prosigue existiendo sin su presencia activa. Otra idea clave en la filosofía de Berkeley es la importancia de la percepción. Él creía que todas las ideas que tenemos se originan en la percepción y que nuestra percepción es la única forma en que podemos conocer el mundo. Según él, la percepción es la clave para comprender la realidad y la verdad. En resumen, la filosofía de Berkeley es una forma radical de idealismo, que sostiene que todo lo que experimentamos en el mundo es una construcción mental y que no existe una realidad independiente de la mente. David Hume nació en el año 1711 y murió en el año 1776. Fue un filósofo escocés que ha sido considerado como uno de los principales representantes del empirismo británico.
Su filosofía abarcó una amplia gama de temas, desde la epistemología hasta la ética y la política, y ha tenido una gran influencia en la filosofía occidental posterior. Una de las principales ideas de Hume es que todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia. Para Hume, la mente humana es como una tabla rasa, en la que no hay ideas innatas o conceptos priori. En cambio, nuestras ideas y conceptos se derivan de nuestras percepciones sensoriales y nuestra capacidad de asociar ideas y experiencias. Hume también es conocido por su crítica al racionalismo y al concepto de verdad absoluta. Según Hume, no podemos justificar racionalmente nuestras creencias y conocimientos. En lugar de ello, nuestras creencias se basan en la experiencia y en la costumbre. Hume argumentaba que incluso si observamos que un evento se produce cada vez que otro evento lo precede, no podemos estar seguros de que siempre será así en el futuro. Por lo tanto, no podemos justificar la creencia en una verdad absoluta. En resumen, la filosofía de David Hume se centra en la experiencia como fuente de conocimiento, la crítica al racionalismo y la idea de verdad absoluta y la subjetividad de los juicios morales. Su trabajo ha tenido una gran influencia en la filosofía y en otras disciplinas como la psicología, la sociología y la ciencia política.